Bueno, vamos a hablar de la gira de Alberto Fernández a Rusia y a China. Hoy lo escuchaba Andrés Lerner con Jorge Rial en Radio 10 y decías, Andrés, que se cumplió las expectativas de esta gira presidencial. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Adrián? Sí, buenas tardes. Exactamente, realmente una cantidad de anuncios muy, pero muy importantes luego de la visita de Alberto Fernández. Primero a Rusia y después a China. Y fundamentalmente en China, en donde tuvo un encuentro bilateral con su par Xi Jinping. Pero bueno, entre esos anuncios, por supuesto que el que aparece como más importante es que Argentina se suma a la iniciativa de la Ruta de la Seda. Cuando hablamos de la Ruta de la Seda, hablamos de la nueva Ruta de la Seda, porque en algún momento China, hace miles de años ya, incentivó una iniciativa conocida como la Ruta de la Seda, que lo que hizo es justamente unir a China, el comercio de China, con Europa. Bueno, China se expande por todo el mundo y dentro de ese mundo está también Argentina, que ahora se suma a la Ruta de la Seda. Ya hay cuestionamientos, hay críticas por parte de la oposición, sobre todo cuestionando esto, el acercamiento de Argentina a China. Pero hay que recordar, en esta iniciativa de la nueva Ruta de la Seda, por ejemplo, está Chile, un país que difícilmente podríamos asociar como lejano a los Estados Unidos. Por ejemplo, está Uruguay también dentro de la iniciativa de la Ruta de la Seda es una estrategia global de China, y Estados Unidos, frente a esta estrategia de China, ¿está en contra? Bueno, es difícil decir que Estados Unidos esté exactamente en contra. A mí me parece que Estados Unidos hoy está mirando más otras cuestiones. Ya sabe que no puede intervenir para que el resto de los países comercie directamente con China, porque China es la segunda potencia a nivel mundial y tiene alrededor de 1/3 de los habitantes de este planeta. O sea, sería imposible pensar que un país va a dejar de comerciar con China si están atentos, por ejemplo, y muy atentos al tema del 5G, en donde no hubo novedades en este viaje. Pero si te parece, vamos a detallar cada uno de los puntos fundamentales de este viaje de Alberto Fernández bueno, sobre todo a China, ¿no? También a Rusia, pero sobre todo a China. La adhesión a la nueva Ruta de la Seda va a impulsar inversiones por más de 23.000 millones de dólares, 23.700 millones de dólares en por lo menos una decena de proyectos que ya están confirmados y otros proyectos que se están trabajando de manera bilateral para ver cuáles van a ser. Ese número, Andrés, es muy importante, es 23.000 millones de dólares, pero los detractores al gobierno de Alberto Fernández dicen que esto es ficticio y que nunca esa inversión va a llegar a la Argentina, como pasó en el gobierno de Néstor Kirchner, que se anunció un número así y después no se concretó. Bueno, en ese punto es verdad que hay que esperar a que efectivamente los dólares entren y que efectivamente las obras se realicen, porque no es que esto se anuncia hoy y mañana ya van a estar empezando, no, se trata de obras de infraestructura muy pero muy grandes que llevan muchos años y que además cada uno de los desembolsos se va dando en paralelo a que las obras avanzan. ¿Y de qué tipo de obras hablamos? Hablamos, por ejemplo, de represas, las represas que están en el sur, que se habían parado durante el gobierno de Macri, justamente por una relación mucho más tensa que tuvo el gobierno de Macri con China. Hablamos también de gasoductos que van a permitir, por supuesto, expandir todo el gas que se produce hoy por hoy en Vaca Muerta, uno de los principales reservorios de gas del mundo. Y también una nueva central nuclear. Estamos hablando de Atucha 3. Bueno, esto ya incluso lo confirmó semanas atrás el gobernador Axel Kicillof. También una noticia muy importante para la provincia de Buenos Aires por la inversión y por la fuente de trabajo que se van a generar. Te hago un punto acá, tengo entendido, confirmame esta información, lo dijo Vaca Narvaja, el embajador, hoy al Gato en Radio 10. Posiblemente el presidente invitó a Xi Jinping para que venga a la Argentina. ¿El presidente chino podría llegar a nuestro país en el corto plazo? Bueno, lo que comentaba hoy el embajador es que depende mucho de la cuestión sanitaria. Mirá, yo justo hoy a la mañana hablaba también con el embajador, que está aislado ahora, porque China es muy estricto con las cuestiones sanitarias después de lo que ha sido el coronavirus y lo que sigue siendo, por supuesto, ¿no? El impacto que tiene la pandemia allí en el gigante asiático. Apuntan a que la infraestructura también potencie el comercio. Esto también es importante, porque cuando vos te adherís a la Ruta de la Seda, tenés más infraestructura, por ende también tenés más comercio. Por ejemplo, con países como China, en donde Argentina tiene una diferencia importante entre lo que le exporta a China y lo que le compra a China. Más de 7.000 millones de dólares que necesita, por supuesto, achicar exportando más. Argentina tiene mucho potencial para crecer en las exportaciones a China, sobre todo en lo que tiene que ver con los alimentos. Recordemos que cuando hablamos de que la pobreza cae en el mundo, fundamentalmente cae la pobreza porque cae la pobreza en China, que es gran parte de la población mundial, y eso quiere decir que cada vez más chinos acceden a la posibilidad de consumir alimentos con proteína que también se fabrican, se producen en la Argentina. China es el segundo socio comercial de Argentina y por eso también es muy, pero muy importante esta
relación detrás de Brasil es el... Andrés, que el presidente le haya dicho a Putin que Argentina no quiere dejar de depender de Estados Unidos. ¿Fue un error diplomático en el marco de las negociaciones con el FMI? ¿Fue oportuno esa declaración del presidente Alberto Fernández en Rusia, sabiendo que se está negociando en la Argentina con el FMI? Bueno, hay algunos que lo consideran esto un exceso. A mí no me consta que esto haya generado ruidos efectivamente en los Estados Unidos o no. Lo que hay que decir es que la Argentina tiene una política exterior, una idea, una forma de hacer política exterior que se viene aplicando desde hace mucho tiempo, que es el multilateralismo. Es decir, Argentina no está 100% alineada a los Estados Unidos, tampoco está 100% alineada a China y Rusia. Es decir, mantiene relaciones con los Estados Unidos, que es uno de los principales inversores en la Argentina, pero también mantiene relaciones con China y Rusia, que también llevan adelante obras de infraestructura en el país. Es decir, es un actor que ha decidido discutir, debatir y formar parte de la conversación global con todos los polos. Argentina considera que no hay un solo polo, que no es Estados Unidos el único que puede ordenar el mundo, sino que hay distintos polos y por eso decide tener conversaciones de este tipo con distintos países. El día que Alberto Fernández dijo eso, se estaba paralelamente llevando adelante una reunión de Mansur, el jefe de ministros, en la embajada de los Estados Unidos, ¿no? Exactamente, y que no te extrañe que en las próximas horas también otros funcionarios de la Argentina puedan emprender un viaje a los Estados Unidos para avanzar en cuestiones que tienen que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, y también de esto, otras cuestiones que no solamente incumben a la ruta de la seda, habló Alberto Fernández y consiguió apoyos importantes como para acelerar el Fondo de Resiliencia, que es algo que Martín Guzmán le había pedido en su momento al Fondo Monetario Internacional y que el Fondo Monetario Internacional confirmó que va a implementar durante este año y tiene que ver con recursos que se van a repartir, que el Fondo Monetario Internacional va a repartir en todo el mundo con justamente dinero que dispongan los distintos países, sobre todo los países, las potencias económicas, para justamente afrontar la crisis de la pandemia y también para afrontar las crisis de deuda como la que tiene Argentina. Dinero que va a ir a los países de ingresos bajos y también de ingresos medios como la Argentina, por eso le importa y mucho a la Argentina. Ese dinero va a llegar a la Argentina y va a robustecer las reservas del Banco Central, exactamente, ¿no? Se espera que incluso podría llegar durante este mismo año, con lo cual es pero muy importante. Argentina también busca sumar financiamiento a través del swap, este intercambio de monedas que ya tiene con China la Argentina. Es decir, Argentina le manda pesos a China, China le manda yuanes. ¿En la época de Macri pasaba esto o no? ¿El intercambio sí? Esto comenzó durante la época de Cristina Kirchner, se extendió durante la época de Mauricio Macri. Hubo allí alguna cuestión que Guido Sandleris puso como condición, estar al día en los programas con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, esto se revió en la gestión de Alberto Fernández y ya no depende del curso que la Argentina tenga con el Fondo Monetario Internacional. Pero se van a sumar más fondos y también esperan que incluso se sumen algún tipo de uso de estos fondos. Bueno, apoyo en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, por supuesto pero muy importante, y también se confirmaron inversiones de empresas que se van a instalar en la Argentina en sectores claves importantísimos como el litio y también el sector tecnológico. Mañana llega el presidente. Exactamente, mañana llega el presidente Alberto Fernández después de su escala en Barbados, en Centroamérica, y por supuesto va a retomar toda la agenda con cuestiones muy importantes como es la negociación en curso todavía con el Fondo Monetario Internacional. Andrés, muy completa la información. Por Muchas favor. gracias. Gracias, Adrián.